Candidato en las elecciones municipales por el espacio de La Libertad Avanza, actual referente, uno de los referentes. Ahí vamos a aclarar después y charlar un poco sobre eso de La Libertad Avanza en Capilla del Monte. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Agustín. Bueno, gracias por venir. Te contamos que este informativo lo compartimos junto a distintas radios comunitarias de la provincia de Córdoba, así que también además de hablar del panorama local, vamos a conversar sobre el panorama nacional en relación a lo que viene siendo este gobierno de Javier Milei de hace un tiempito, ya de un año y medio más o menos, desde que asumió el nuevo presidente. Queríamos charlar con vos y justamente en la entrevista de hoy vamos a dividir en dos partes. Primero, presentar un poco tu postura o cómo venís viendo vos el panorama nacional y después ya meternos en algunos temas locales de Capilla del Monte, de cómo viene repercutiendo también ese abordaje del gobierno nacional en lo local, o bien tu análisis sobre cómo el gobierno local viene trabajando. Primero que nada, queríamos preguntarte cómo venís viendo vos, qué ves de bueno al gobierno de Javier Milei y qué le falta o qué cosas no te convencen del todo. Bueno, nosotros lo que vemos que está prometiendo todo lo que él dijo, lo está cumpliendo y bueno, estamos a la expectativa de ver cuándo todo lo que es la economía, ¿no? Se empieza a reactivar porque han quedado ha empezado muy de abajo, con deudas en el Banco Central y bueno, que se va haciendo difícil remontarla, ¿no? Deudas con los privados, con los importadores. Y bueno, ahora están tratando de solucionar todo ese tema para ver si al solucionar la micro despega, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con eso. Ahora dice los números que salieron ayer del INDEC, que se reactivó la economía un 11% con respecto al año pasado, ¿no? Anuales. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ahora nosotros, por ejemplo, en Capilla estamos en la expectativa porque ha sido un año, una temporada medio bastante mala, ¿no? Después de los incendios ha venido poca gente en el verano y bueno, estamos sobreviviendo con la guita de una temporada, dos, ¿no? 2 años prácticamente. Ya charlamos enseguida sobre Capilla del Monte y también un Ujú. poco la temporada, pero en relación a lo que decías recién sobre un tiempo en el que se estuvieron acomodando muchas cosas de la macro, esa es tu interpretación. Entiendo también que es la interpretación del gobierno de Javier Milei. Uno de los puntos que es bandera en el gobierno de Javier Milei es el control de la inflación en relación a lo que venía siendo la inflación de otra época, de la gestión anterior. Esa inflación, ¿cómo entendés vos que se sostiene esa baja en la inflación? Bueno, la cuestión es, mira, de economía yo la verdad sí, a nivel nacional mucho no sé, así que lo que te Ujú. puedo decir es repetir lo que dice el gobierno nacional. Eh, lo que sí se sabe que cuando vos emitís y cubrís déficit con emisión, la inflación se va acelerando. Y bueno, a través del tiempo hemos llegado a tener 200% de inflación prácticamente el año pasado, el 23 cerró, el 24 cerró con 200 anualizado. Bueno, miren los números no lo sé, pero la cosa Sí. que estamos ahora en alrededor del 36 anual, anualizado siempre los últimos 12 meses, y bueno, estamos viendo qué está pasando, ¿no? Porque la cuestión de los precios no es que dejan de crecer, sino que se va desacelerando la subida y bueno, ya entramos el mes pasado con una deflación de 0,4 en precios mayoristas, que eso augura tener mejores números a cuestión laborista, que eso no quiere decir que repercuta en el bolsillo de cada uno. Nosotros seguimos igual que hace los últimos 4 años con una inflación, como es, con una economía bastante jodida y todos estamos tratando y haciendo lo que sabemos, laburar, ¿viste? Otra cosa no te queda. Ajá. Hay dos caminos posibles, creo que son muchos, pero por lo menos dos que me vienen así a primera línea en relación a lo que es el control de la inflación, en relación a lo que es el manejo de la economía, perdón. Uno que es el que vos mencionabas recién, que había emisión local, de moneda local, y por lo tanto había inflación, y entonces había una especie de fábrica de billetes, que es lo que se solía criticar del gobierno anterior en relación a la inflación, y por lo tanto había plata, pero se generaba inflación a partir de una fábrica local de billetes. Pero hay otra manera de entender este control de la inflación, que es a partir de
tomar deuda a futuro, que es parte de lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei en relación a pedir permiso para tomar deuda, que hace que permita que no haya inflación, pero en el fondo hay un esquema que es que, bueno, lo tengo que pagar más adelante, no es que me libero de. ¿Cómo viviste vos o cómo vienen analizando desde La Libertad Avanza esa toma de deuda en torno a un control de la inflación, pero que termina siendo un poco ficticio a partir de que aumenta el endeudamiento? Bueno, eso es lo que repite mucha gente, que la verdad que deberían conocer un poco más los números finos. Cuando vos tomás deuda para pagar deuda, no estás generando inflación, generás intereses sobre esa mora. Pero cuando vos te dejan un banco central vacío, y si no tenés guita en la billetera, no te queda otra que pedir prestado, tratar de pagar un poco más de intereses para zafar y cambiar todo esa economía que dejaron con vencimiento a un día, con los, no sé si la gente, yo mucho no entiendo, pero eran put, se llama, que es vencimiento, me lo prestás hoy, te lo tengo que devolver mañana, con unos intereses arriba del 120%, y ahora los intereses están en 36, 40. Entonces, bueno, sí, estás pagando deuda vieja con deuda nueva, o sea que no tenés deuda. Lo que sí tenés es esa pequeña diferencia de intereses que bajan del 120 al 30, o sea que estás manejando lo que se llama la billetera, ¿viste? Del efectivo. Es lo que hace cualquier familia, corta gasto, pide prestado a algún familiar, trata de devolvérselo rápido para no generar muchos intereses, pero vos necesitas también un esquema a más largo plazo para no tener siempre como los bomberos en la puerta esperando a ver si se incendia todo. No, eso es lo que se está haciendo, que se aletargue un poco a esos vencimientos y bueno, tenés que pagar ciertos intereses, pero tampoco son los intereses que teníamos antes. Claro, ahora gran parte de esa deuda tiene que ver con un gobierno que es el gobierno de Mauricio Macri, que había tomado gran deuda y tenía como ministro al ministro actual, a Caputo, al ministro Caputo. ¿Cómo se explicaría eso? No, toda esa deuda que tomó Caputo fue para pagar lo que venía de Cristóbal. Esto de la deuda externa viene de lejos. Sí, de los militares. Desde que Perón pidió el primer crédito al FMI, y ya antes había, porque antes teníamos crédito, pero de banca privada. Después se cambia por el FMI y todo eso, que eso no quiere decir que se haya dejado de pedir prestado a la banca privada. También se pidió el Club de París, se pide a España, Francia, ahora bancos privados también. Y bueno, todo eso es un masacote de deuda impagable, la verdad que tenemos, que ahora está alrededor de 600 mil millones de dólares, una barbaridad. Y bueno, hay que tratar de manejarla, si no no puedes vender afuera, no te compran y te fundís. Diego, estamos hablando con Diego Séptimo, le contamos a la audiencia que también se puede comunicar al 570-333, es 3548-570-333, un punto que siempre estuvo ahí en la mira de los argentinos, hace muchos años, esto de tener al dólar como siempre en la mira, ¿sabes? ¿A cuánto está el dólar? La economía dolarizada que se suele decir, pero sin que esté, que sea el dólar la moneda oficial. Hay un punto en el que el gobierno actual señala estar haciendo las cosas bien, que es en relación a cuánto es haber controlado esto del dólar, la brecha cambiaria entre el dólar blue, el dólar oficial y demás. Ese manejo del dólar trae algunas ventajas y algunas complicaciones, y ahí quiero charlar un poquito también en relación a cómo venís viendo vos eso en torno a la economía argentina y un poco en torno a la economía local. Me refiero no para hacer un análisis de la macro, sino después en lo concreto con el dólar como está. ¿Cómo viste vos la temporada turística en Capilla del Monte en relación a, por ejemplo, mucha gente que viajó hacia otros lugares? Bueno, no sé, pero ustedes mismos, no sé qué fue otro radio que tomaron una noticia que fue la mejor temporada de los últimos años, ¿no? Esta que pasó. No sé, yo personalmente como comerciante no la vi en Capilla, la verdad que fue horrible la temporada. Nosotros seguro que no, porque no coincidimos, Bueno, ni cerca estaríamos de ese dato, al contrario. Era datos de Yariola, creo que decían como es de la Agencia de Córdoba Agencia Turismo. Córdoba Turismo Sí, habrá publicado algo. y decían que era, bueno, la verdad nosotros no la vimos. No sé por qué será, yo no quiero indicarle todo como es a la administración actual.
también tuvieron los incendios en el medio, ¿no? Eso también, la verdad que subir a las sierras, que es lo que hace mucha gente cuando viene en vacaciones y ver toda esa desolación, todo quemado, no era muy lindo. O sea, la sensación era fea, fea. Entonces no sé quién habrá vuelto, el boca a boca, no vaya, está horrible. Ahora, gracias a Dios, se está regenerando, pero mientras tanto la temporada acá no la vivimos. Así que no sabría No qué fue decirte. buena la La cuestión, temporada. no fue buena. Ujú. Enero, no sé, debe haber estado el 50, calculamos así en el aire, y febrero fue malo. Claro. Y la cuestión del dólar, el argentino, el problema no es tanto el dólar, sino que vos buscás un resguardo. O sea, cuando no te dejan comprar dólares, era un plato de fideo, arroz, lo que sea, cualquier cosa, sacarte de encima los pesos, porque como se te prendía fuego en la mano por la inflación, buscabas otra cosa. Bueno, qué sé yo, el que tiene un sueldo busca el morfi, ¿no? Porque es lo que vas a comer en el mes. Y el que le sobra busca dólares, ¿viste? Yo la verdad que de eso no puedo hablar mucho, porque comprar dólares, poco y nada, pero la cuestión de sí se ve eso, esa bimonetariedad que tenemos en la cabeza y de pensar en dólares. O sea, va a ser muy difícil sacársela a la cabeza. Es más, ahora están diciendo que el dólar está atrasado. O sea, siempre el dólar está adelantado, atrasado, siempre está, pero el dólar flota entre bandas. Dicen que no es una flotación sucia, yo la verdad que no tengo ni idea de eso, pero como es, vamos a ver cómo sale. Claro, no quiero que nos metamos tan en la macro para poder charlar también un poco acá de Capilla, de cómo venís viviendo en Capilla, y traigo un poco en relación a esto que nombrábamos recién, a lo que tiene que ver con la gente que va a un lugar o en otro, lo que vos nombrabas recién de que no fue buena la temporada en Capilla. Quizás podríamos hacer un análisis de que Capilla ha tenido su particularidad, incendios y demás, pero en general, si uno cambia de valle, se va tras la sierra, se va a Calamuchita, se va al departamento Colón, Sierras Chicas, escucha relatos similares, ¿no? De no fue buena la temporada y en medio de ese relato aparece, por ejemplo, que aumentó un 63% la gente que se iba del país a otros lugares. Esto hace que haya un turismo de exportación, podemos decir, y poco turismo que venía incluso desde otros lugares, desde otras provincias o bien desde otros países. ¿Te parece a vos que este control del dólar afectó también mucho a lo que es los pueblos turísticos, los pueblos que viven del turismo? Yo creo que hay un reacomodamiento de precios que vamos a tener que llevar adelante todos, ¿no? Porque lo que más tarda es cuando vos dominás la inflación, es parar esta manía que tenemos de retocar los precios paulatinamente. Y bueno, te dicen, se abre el cepo, retoco. Se subió un poco el dólar, retoco. Después baja, nadie retoca la baja, siempre, y ya quedan los precios ahí. Cuando vos quedaste fuera de precio del mercado, y bueno, la gente busca otras opciones, ¿no? Y el exterior es muy barato. Brasil, ahora no tanto porque ha habido variación en las monedas, pero en noviembre, diciembre, cuando uno compraba los paquetes para ir a Brasil, le salían 2 mangos. O sea, te tomabas 15 días por lo que acá por ahí te tomabas 3, 4 un fin de semana. Entonces yo la entiendo a la gente que se vaya, viste, al lugar donde es más barato, porque lamentablemente vota con la billetera. Y eso nos perjudica. Siempre dicen que estamos excedidos en impuestos, y eso genera que los precios estén distorsionados con respecto a los países, especialmente los limítrofes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso también. La verdad que ahora sacar una conclusión de todo el desastre que siempre fue la economía nuestra, que parece ahora que se está, ojalá que se reactive todo pronto, para ahora por lo pronto la gran caída que decía y la salida en B, y estamos en números iguales a la época del 23, acomodando todos los números grandes, pero la micro está despegando, pero bueno, hay que ver hasta cuándo repercute en los bolsillos de la gente, ¿viste? Más que nada los asalariados, ¿viste? Que siempre son los últimos en picar, ¿viste? Claro. Diego, nombrabas recién los datos del INDEC de la jornada de ayer y hay algunos datos que son importantes ahí en esos datos del INDEC porque hay reactivación, nombrabas recién vos como un resultado, pero si después uno empieza a desglosar, la reactivación está, por ejemplo, en la venta de inmuebles, que marca un número significativo, o en el patentamiento de motocicletas, pero no está en la compra de alimentos, al contrario, hay
menor consumo de compra de alimentos. Y en una economía con un 50, 40 y pico por ciento de pobreza, depende cómo lo querramos leer al número, pero con una pobreza muy elevada para una nación tan rica, leer que la compra de alimentos está yendo a recesión, que hay gente que está diciendo estamos comiendo mucho menos que antes, es preocupante. ¿Qué análisis haces vos en torno a esa postura o esa manera de haber acomodado, entre comillas, la economía del gobierno nacional? Bueno, primero yo creo que lo que tenemos que hacer es sacarnos de la cabeza que Argentina es rico. Argentina no es rica, Argentina es pobre. Lamentablemente, si vos tenés el 58% de la gente en la pobreza, Argentina es pobre. Ahora dicen que está en el 36%, sigue siendo un montón, seguimos siendo pobres. Así que sacarnos de la cabeza que somos ricos, porque parece que la riqueza vos abrís la billetera y la sacás, y la riqueza hay que generarla, y eso creo que es lo que está buscando el gobierno. Las reactivaciones siempre son desparejas y pican qué sé yo, los rubros que más tienen ventajas comparativas. Pero bueno, es muy embromada la historia, porque la cuestión de la gran acceso de dólares que tiene cualquier gobierno nacional nuestro es a partir de las retenciones al campo. Y es un exceso de impuesto terrible para gente que no puede hacer nada, porque a mí me va mal, yo como en su momento por ahí estuve por hacer de vender todo y irme a otro país, porque ya era insoportable la presión, pero el campo no lo puede hacer, porque no se puede llevar la tierra. Y si la vende tenés que malvender, entonces yo creo que en algún momento todo esto se va a tener que ajustar, ¿no? Y dar realmente, pero va a tardar muchísimo porque el Estado está metido en todo. Por más que sea un Estado libertario, hemos heredado un montón de lastre de gobiernos anteriores que hace que la economía tarde. Y cuando vos querés cambiar ciertos aspectos, no te acompaña el Congreso, que bueno, está bien, son las reglas del juego y hay que vivir con eso. Mientras tanto, estamos esperando de que las cosas se reactiven. Va de a poco, va a ir muy de a poco, porque cuando vos no recalentás la economía con emisión, que es plata ficticia, la cosa es más lenta. Y lo único bueno a todo esto fue que no hubo una hiperinflación, que no volamos por el aire y que pudimos controlar la macro, y bueno, ahora estamos tratando de reactivar la micro. Que los indicios son buenos, pero son sectoriales. Hay sectores que están volando al 10, 12 y hay otros que todavía estamos esperando a ver si se prende la luz, ¿viste? Pero bueno. Otra cosa es la cuestión de cómo es que se va la gente al exterior, y es como te decía antes, es una cuestión de valores, y a los comerciantes nos pasa exactamente lo mismo. Tratamos de afinar el lápiz, pero muchos siguen con esa manía de que hay una variación y suben precios, suben precios, suben precios. Es muy difícil sacarse de la cabeza, porque si a vos te resultó durante 10 años, 15 años, 20 años, 30 en mi caso, es muy difícil sacarte el chip ese de la cabeza y decir, loco, mirá los costos y no subás por las dudas. Estamos muy acostumbrados a subir por las dudas, ¿viste? Y bueno, entonces afinar el lápiz, ver cómo hacer para achicar los precios y competir más que nada, ¿viste? Hay rubros que no tienen competencia. Hablando de competencia y rubros, bueno, vos sos conocido también acá por la heladería y hay un número que quisiera que me ayudes a mirar un poquito, que es, hay una heladería muy grande de Córdoba, quizás una de las que creo que la que más helado vende en el país, que se llama Grido. Y, es la más grande de Latinoamérica. De Latinoamérica, bien. En un momento eran como 5.000 kilos por hora, una cosa así, lo que hacían, y una producción muy grande, muy industrial, helado bien de cadena, con calidades inferiores a lo que tienen la calidad del helado que venden ustedes. Gracias. Sin embargo, si mira un poco los precios, siempre ustedes podían tener, y ya hablo en tu caso de comerciante, más allá de haber sido candidato por la Libertad Avanza en su momento y ser ahora de alguna manera referente de la Libertad Avanza, pero en tu caso como comerciante, uno me veía y siempre un 15-20% más salía el helado de la heladería de Giovanni en relación a la heladería Grido, ¿no? ¿Por qué? Y uno podría decir, ¿y por qué no es de cadena? Porque usamos calidad mejor y demás. Hoy uno mira los precios y están equiparados. ¿Eso lo consideras como haber ajustado para ir aguantando? ¿Consideras una recesión que están teniendo? Es decir, ¿tu capacidad de compra está siendo menor? ¿O cómo tomaron esa definición, si es que lo querés contar?
Sí, mira, la cuestión es gracioso porque me lo han hecho varias veces. ¡Ey, loco, qué pasó! Me estabas choreando antes, te dicen, Claro, ¿viste? esa Porque está sería más una caro. opción, una pregunta. Uno Sí. dice, ¿me estabas vendiendo de más o Sí. te estás quedando o te está Eh, alcanzando para menos ahora? Bueno, la primera respuesta y lo más como es sencillo para que la gente entienda es que la cuestión de la oferta y la demanda. Cuando vos tenés mucha demanda, los precios generalmente suben. Y cuando tenés poca, los precios bajan. Nosotros siempre bajamos los precios en invierno por una cuestión de demanda. O sea, menos demanda, necesitas que te rote más como es la mercadería, entonces bajar los precios. Y en verano, que hay mucha gente, los precios suben. Eh, bueno, los últimos años eso no se podía hacer porque vos sabías que si lo bajabas, la inflación te comía el margen. Ahora eso no está pasando. Por lo menos no está pasando a la velocidad que pasaba antes, ¿no? Entonces uno achica costa, achica precio. Y, y bueno, también es competir, ¿no? Nosotros nos han abierto dos heladerías, una que estaba cerrada, reabierto, que es de un amigo, y la otra de unos muchachos que vinieron de Santa Fe, De Rosario, Rosario. sí. Sí. Y, y bueno, la competencia también tira los precios para abajo, que eso es lo bueno, ¿no? De competir. Nos arregla los bolsillos al resto, ¿no? Generalmente a los que producen no tanto, pero bueno, eso es lo lindo. A mí la competencia, el desafío me motiva mucho y, y me gusta que la gente nos compre, ¿no? Así que también siempre afinás el lápiz. Nosotros, por ejemplo, como hacemos todo en familia, por ahí es más fácil mantener los costos controlados, ¿viste? Y, y hace mucho que nos dedicamos a esto también. Tenemos proveedores de hace años, se habla diferente. Cuando te quieren poner precio por ahí medio caro, pedís rebaja y a la larga te las dan. Entonces, el margen por ahí para manejar el precio es mayor, ¿viste? Pero bueno, yo la verdad que no puedo hablar de los demás. Nosotros, Grido tiene un costo que nosotros no tenemos muy grande, que es la logística. Ujú. Nosotros no la tenemos. Desde la cámara a la heladería hay 100 metros, así que Claro. no gastamos tanto tampoco en eso. Y eso es, por ahí es tratar de ubicarse y qué sé yo, mi viejo decía, no sé tan goloso a veces, viste, de que toda para mí nunca sirve, viste. Ujú. Llévale un centro a tus clientes de vez en cuando. Claro. Diego, te saco un poquito de economía, pero hacemos ahora un panorama antes de irnos de dos cuestiones. Por un lado, para los kirchneristas, Martín Yarlora es libertario, o de alguna manera le termina votando todo, en algunos momentos se despega, pero termina votándolo todo, por tanto es libertario. Lo estoy resumiendo dentro de todo la amplitud que podríamos nombrar. Pero para los libertarios sigue siendo un peronista. ¿Cómo lo ves vos? Más que peronista, kirchnerista. A Martín Yarlora como kirchnerista. Sí, bueno, él empezó en San Francisco, dentro del armado kirchnerista. Así que igual... Espero que no te esté escuchando Martín Yarlora porque creo que Martín, lo que menos quiere que le digan kirchnerista, pero... bueno, entonces em, mejor, le digo más kirchnerista. No sé, qué sé yo, la verdad que a mí Yarlora no me gusta. No estoy hablando como persona, estoy hablando como gobernador. Creo que estamos en un periodo justamente de afinar el lápiz, achicar gastos y lo está haciendo crecer. Las agencias, ya eso ya no es culpa de él, pero ya vino pero de antes, son un desastre, un pozo sin fondo. Volcamos un montón de dinero ahí, no sabemos a dónde va. Eh, Cada vez que se quiso hacer un control, siempre como son mayoría los peronistas como en la legislatura, te lo bochan y no hay control de nada, qué sé yo, me gustaría que haya control, que sea más transparente, que diga dónde va la plata, cuánto gastan, a quién le dan. Y bueno, vamos a ver qué pasa, qué sé yo. Docente, traigo dos ejemplos nomás. Docentes y el Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, el SOEM, dicen que Martín Yarlora aplica la misma motosierra que la de Javier Milei. Vos decís que no hay recorte, al contrario que no hay control de No, los gastos. no, no hay recorte, es más, están subiendo los gastos. No, o sea, cuando vos subieron otra vez el ingreso bruto, que es el impuesto más recesivo de todos los que tiene el país, porque se aplica a o sea, a mí un proveedor le compra al productor y ya paga ingresos brutos, el productor le paga al distribuidor, vuelven a pagar ingresos brutos, el distribuidor me lo vendo a mí, paga ingresos brutos, y cuando yo lo vendo vuelvo a pagar ingresos brutos. Eso es más o menos un 16% de recarga en el precio de venta de un producto, cuando debería ser
bueno, creo que está en 6 ahora según el rubro, promediemos 5, debería ser 5, pero al consumidor final, ¿no? No a toda la cadena, porque se van sumando los porcentajes y llega más o menos un 15, es mucho, es mucho. No solamente que lo tiene que pagar la gente a eso, sino que lo recauda el Estado provincial y no te dice qué hace con esa plata. Podríamos decir entonces que para vos Martín Yarlora sería kirchnerista a la hora de manejar las cuentas y libertario a la hora de votar en el Congreso. Y bueno, pero votan en las cosas que... Vos viste cómo es la política, yo te digo esto, vos me das esto y creo que por ahí viene la mano, ¿viste? No te digo porque, por ejemplo, nuestro legislador libertario en el Congreso, en la legislatura, hay cosas que vota con el radicalismo y cosas que vota con el peronismo. Es cuestión de cada uno, qué le parece que es mejor para la provincia, supongo, ¿no? Y después lo que digan los demás, bueno, queda a criterio de cada uno. Nos vamos o nos venimos a Capilla del Monte. Estamos hablando con Diego Sétimo, quien es referente de la Libertad Avanza en Capilla del Monte, y quería preguntarte en relación a Capilla, ¿cómo está el armado político? Hay dos, por lo menos dos que se asoman como referentes. Me estoy refiriendo a vos, que has sido candidato en su momento, allá por el 2023, pero también a Miguel Altamira, que se presenta como referente de la Libertad Avanza en Capilla del Monte. ¿Hay alguna unidad posible? ¿Hay caminos en paralelo o separados? ¿Cómo está haciendo ese armado? Pensando, por ejemplo, en proyecciones al 2027. Mira, nosotros tenemos un armado ya cerrado desde las últimas elecciones, somos el mismo grupo que estamos trabajando y él creo que cuando arrancó hizo lo mismo, así que yo no sé, o sea, más allá de que eso se llama libertarios, ¿viste? Con nosotros no hablamos nunca, las veces que hablamos fue a los gritos. A mí no me gusta que me griten, así que le pedí que por favor basta, yo no tengo por qué, no me habla ni mi mamá, ni mi vieja, así, nunca en la vida, no voy a soportar que alguien me hable de los gritos. Y bueno, si en algún momento quieren hablar, supongo que nos sentaremos, la verdad como no tenemos diálogo ni nada, no sé qué es lo que quieren, no sé lo que son, yo sé que estuvieron toda la vida dentro del radicalismo, y ahora como que entraron por la ventana del liberalismo y bueno, compitamos a ver qué pasa, ¿viste? Cuando decís quiénes son, además de Miguel Altamira, ¿a quién te referís? ¿Quién más Hay está? otro muchacho que, José creo que se llama, que ayer me hablaba por Instagram, mete a hablar, y eran un tal partido libertario, no, liberal, no sé, no, la verdad que no los Ajá, conozco. no lo conozco. Así que bueno, ahora como ganó Milei son todos libertarios, ¿viste? Cuando había que poner la cara y todos se nos cagaban de risa, lo único que aparecíamos éramos nosotros, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, la vida te da tristeza, tristeza te da la vida, ¿no? Dice así la canción. Y bueno, busquemos, qué sé yo, la política yo como decíamos que era, como decía Milei también, que es peor de lo que uno creía. A nivel local no es tan así, o sea, nos conocemos, dentro de todo nos tratamos bien y bueno, también tenemos que defender cierta forma de pensar, viste, que de hacer las cosas diferentes que lo hacen los demás, entonces vos tratás de ubicarte en esa franja, viste. Diego, por último, y ya para ir cerrando, quería preguntarte cómo ves a Capilla, cuáles son los desafíos principales que tiene esta localidad, bueno, en el tiempo histórico que estamos viviendo. Bueno, yo creo que lo primero y lo principal es tratar de solucionar un tema muy importante que es la seguridad. Ahora se han calmado un poco las cosas, hace un mes y medio estaba bastante pesado el tema. Esperemos que las cosas que haya hecho el municipio en estos días sea para bien. Uno nunca quiere que las cosas vayan mal para uno poder ganar después el futuro. Yo si las cosas están bien, yo agarro, si están bien, me parece que están bien y que los demás están haciendo las cosas bien, yo agarro tranquilamente mi cucharita y me voy a servir a la heladería. Pero es justamente esa inquietud de ver que las cosas estaban mal, estoy hablando del 17, 18, cuando recién decidimos meternos en la política y creer que había otra forma de hacer política y uno empezó a buscar quién podía ser buscando candidato y nadie quería saber nada con la política, con meterse en la municipalidad, la gente que nosotros fuimos a buscar, entonces decidimos entrar nosotros, bueno, si nadie lo quiere hacer, y bueno, buscar un cierto cambio, que el cambio no es solamente llegar al municipio y gobernarlo, ¿no? Sino desde
desde una competencia, como decimos, la competencia va haciendo que el otro reaccione, ¿no? También. Y por ahí están muy quietos, algunos muy... esta cuestión, que está mal, ¿no? Pero ya viene por la legislación provincial que dice que el que gana se lleva todo, no hay oposición, no hay nada, una vez que ganaste en el municipio. Pero bueno, esas son las reglas del juego, pero dentro de todo, desde afuera, y ir marcando y decir, loco, acá las cosas están mal, esto lo están haciendo mal, presten atención en esto otro. Hasta hace un mes atrás, hasta hace un mes atrás no, pero las calles de Capilla están hechas un desastre, ahora están intentando reparar algo. Para mí, yo creo que ha sido más la hecatombe que han dejado que se produzca, que va a ser muy difícil reactivar todo. Pero vamos a ver qué pasa, qué sé yo, uno también le da el beneficio de la duda, ¿no? Pero bueno, ya después de 7, 5, 6 años ya es medio difícil tener fe, ¿viste? Por el sí o por el no, para cerrar, por el sí o por el no, como decía Sergio Massa, Javier Milei, no quiero ponerme yo en el rol de Sergio Massa, obviamente, ¿no? Pero, ¿serías candidato en el 2027 o no? Y si mi grupo me elige, sí, no hay problema. Hasta ahora están todos de acuerdo, así que seguiremos así, después veremos. El país nuestro es, como decía, escuché que decía el otro día, que una semana era mucho y 10 años era poco. Claro. Se refería a que no cambiaba nada o que cambiaba todo. Diego, gracias por la visita Gracias a en los usted por estudios. invitarme. Buen día a todos.